administrativas, humanidades, etcétera, etcétera. Pero el 56% de los profesionistas en el país trabaja de freelance o de manera independiente. Y donde más se desempeñan los mexicanos que laboran en este esquema de freelance son programadores web, creadores de contenidos, diseñadores gráficos, project managers, traductores, estrategias de marketing, asistentes administrativos. Y les traje nada más y nada menos que a José Manuel Valderrain, que es doctor en ciencias de lo fiscal. O sea, no tuviste suficiente con ser licenciado. No te Había que hacer un doctorado. Ajá. Así es. O sea, eres doctor en ciencias de lo fiscal. ¿Así Sí, se llama? Sí, así es. Maestro en impuestos internacionales, especialista en impuestos internacionales, especialista en impuestos, contador público, estratega financiero, quiero ser tu amiga ahorita a partir de hoy, socio director de Valderrain Sáenz y Asociados, catedrático del posgrado en el ITAM en materia fiscal, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y mentor de Endeavor. Entonces, ¿por qué no me has mentorado? ¿Algo más? Muy mal, José Manuel. Bueno, vamos a hablar el día de hoy solamente del tema de freelancers y cómo declaran ante el SAT. Pero para empezar, José Manuel, quiero que le expliques a todos qué es un freelance. Bueno, un freelancer, la palabra es un anglicismo. Esto quiere decir que es una palabra que se toma del inglés y se adopta al idioma español. Viene particularmente, bueno, es se empezó a usar este término o fue acuñado por Sir Walter Scott en su romance histórico Ivanhoe. Entonces, ¿a qué se refería como freelance? Free, que se refiere al término libre, al término independiente, y lance, que se refiere a lanza. ¿De acuerdo? Entonces, esto era un señor, era un mercenario que no servía a ningún señor en concreto. No tenía un patrón, no tenía nada un patrón más, claro. específico, sino que podía prestar sus servicios a diferentes pues, inquilinos o quien pidiera o quien estuviera pidiendo sus servicios. Oye, y entonces el lancer es de lanza. De lance es de lanza, porque Sí. precisamente era el freelance, era la persona pues que igual un señor, así se les conocía, justamente contrataba al mercenario, pues para que les hiciera algunos trabajos, como podía ser pues de guerra, ¿no? En la guerra. Sí, ve y mátame a Exactamente. ve y métele un susto a aquelle, ¿no? Así. Así es. Entonces, Freelancer, qué increíble, qué buena historia. de ahí viene, y el primero que lo utiliza es precisamente en esta novela Sir Walter Scott, y pues a partir de ahí se empieza a Ivanhoe, acuñar de Ivanhoe, claro. Entonces es un término del medievo, freelancer. Así Miren es. qué bonito lo que aprendieron del señor contador. Muy bien. Ok, entonces de ahí viene freelancer. Ok. ¿Y qué significa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un empleado, que es que, ¿cómo se dice? ¿De confianza? ¿Sí, no? De confianza. Bueno, hay Confianza. empleados de confianza y empleados sindicalizados. Ok, o un freelancer. Sí, la diferencia principal nosotros la encontramos en sobre todo, el empleado tiene tres características. Presta un servicio, un trabajo personal, que también lo haría un freelancer, pero existe subordinación a una persona y hay el pago de un salario. La gran diferencia con un freelancer y un empleado es que no existe subordinación. Es decir, no hay ningún empleado, yo puedo trabajar y puedo tener clientes, lo que se conocía como clientes, ¿no? Por ejemplo, ustedes los periodistas pueden O ser sea, también nadie freelancers. es mi dueño, pues. Así es. Nadie es mi dueño. Bueno, tampoco un patrón sería tu duño, Pues ¿no? un Sería poco tu patrón. Sí, ¿no? Un poco a veces sí. O igual de un poco de tu tiempo, ¿no? Durante Sí, ciertas horas. sí. Y también una característica, por ejemplo, el freelancer no se le paga normalmente por horario. Tú vienes aquí 8 horas a trabajar, sino por resultados, ¿no? Exacto. Como tú mencionabas, por ejemplo, una página web, pues es cuando me termine la página web. A mí no me importa si tú le dedicas 2 o 8 horas, yo quiero que tenga estas características. Esas son principalmente las características de un freelancer. Claro, para ahí, José Manuel. Juan Manuel, José Manuel. José Manuel. A ver, pero entonces, ¿por qué hay muchos empleados? Más bien, espérate, lo voy a formular bien, cuentavientes. Hay muchos de ustedes y de nosotros que vamos todos los días, durante todas las semanas, durante todos los meses, durante todos los años, con cierto horario a una oficina a hacer un trabajo y no somos empleados, somos freelancers. Bueno, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, si un trabajador recibe más del 50% de sus ingresos, esto está particularmente en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, de un solo patrón, en este caso, y los presta esos servicios dentro de las instalaciones de quien le está pagando,
le va a tener que retener como si fuera un empleado, no le va a tener que hacer una retención como si fuera un freelancer. ¿Por qué? Porque pues ahí sí hay un tema de, existe una subordinación, existe la prestación del trabajo y en realidad es un salario, ¿no? Ahí se puede decir que probablemente está ocultando. Ahora, alguien puede, por ejemplo, un periodista, precisamente que puede ser un freelancer, venir y trabajar en un establecimiento, pero no necesariamente recibir más del 50% de sus ingresos de ese patrón. Por eso, pero entonces se tienen que cumplir esas premisas. Uno, que más del 50% de tu sueldo venga de ese lugar, que vayas a ese lugar a Así trabajar todos los días. Con esas dos ya no deberías de ser freelancer. Así es. Y que bueno, que trabajes con un patrón y que haya el pago de un salario, ¿no? Claro, hay algunas compañías, Ahora, sí, ajá. por ejemplo, Sí. en mi caso, Sí. yo tenía que demostrar que yo sí trabajaba en otros lados, porque yo quería en el régimen de por honorarios, ¿no? Ok. Sí. Porque había la opción de tener por asimilables o no sé qué otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, para estar yo aferrado, yo siempre quise honorarios, siempre. Entonces tuve que demostrar en las compañías que yo facturaba cierta cantidad en otros lugares para que yo pudiera seguir cobrando como honorarios en las compañías, en esas ok. compañías. Ok. Sí, porque el beneficio de poder cobrar, en este caso por honorarios, existen, si quieren ahorita vemos en qué regímenes se puede tributar. El gran beneficio de ser, por ejemplo, un freelancer contra ser un empleado desde el punto de vista fiscal es que el empleado pues no puede realizar deducciones más que las deducciones anuales en la declaración anual, que es seguro de gastos médicos, todas estas deducciones, ¿no? Pero el freelancer sí puede hacer deducciones propias de su trabajo, como pues puede ser gasolina, el coche, la entonces, espérate, computadora. hazme esa lista Buena bien. de- Hazme esa lista como Dios manda. El empleado puede deducir solamente en su declaración anual Las deducciones anuales, así se le 2 conocen. puntos, que son Son las colegiaturas de los hijos, el seguro de gastos médicos y dentales, el transporte escolar obligatorio, las aportaciones voluntarias a la Afore, y bueno, ahorita creo que se me barre uno o dos, pero Sí, básicamente más son menos. esas, son exactamente. Ok, y el freelancer sí puede hacer deducciones que de manera mensual, Dependiendo Así es. tu giro. 2 puntos, y que incluye. Bueno, cualquier gasto que se considere indispensable para realizar tu actividad. Si tú te tienes que desplazar, por ejemplo, de aquí a otra radiodifusora, pues tendrás que tener, por ejemplo, un coche, Sí. en su caso, o podrá ser los gastos del Uber, que también te facturan, o podrá ser la gasolina, ¿no? Y bueno, que sean indispensables para tu actividad. Un artista que se pueda considerar que sea freelancer, pues también pues puede ser su vestuario, su ropa. Claro, mi ropa yo la puedo deducir Totalmente. porque a eso me dedico, me tengo Si que ver eres- medio decente. Si eres fotógrafo, tus cámaras, tus rollos, todo, Si eres locaciones, diseñador etcétera. gráfico, tu Corel, la que se quedó en los 80s, tu Corel, ¿no? Tu Corel Draw. tu Corel, tu Photoshop. Sí, claro, todo eso, exacto. Todo eso lo puedes deducir, todo lo que necesites para realizar tu trabajo. Exacto. Ahora, la pregunta de los 64 millones de euros para José Manuel. José Manuel, ¿te conviene darte de alta a un freelance y en qué régimen? Bueno, desde mi punto de vista sí conviene darse de alta, primero porque ya formas parte de la economía formal, ¿no? Y sales del informal. Y bueno, esto que te permite que las empresas formales te contraten. Porque si hoy viene contigo alguien que es un freelancer y es muy bueno, pero pues no está dado de alta y te dice, no, yo no te voy a dar recibo. No te voy a dar facturas. Pues no te sí. contrato, ¿no? Claro. Entonces, el gran beneficio de estar dado de alta como freelancer es que precisamente puedes empezar a trabajar con las compañías o con las otras personas que se encuentran dentro de la economía informal. Porque al no estarlo, pues se te puede igual no contratar. Independientemente de que es una obligación constitucional, ¿no? Estar dado de alta, pero pues ese es como el beneficio práctico. Claro. Ahora, existen varios regímenes en los que se pueden dar de alta. Ok. ¿No? Empecemos uno por uno. El primero sería como persona moral, particularmente el título de las personas morales, y como freelancer existe la sociedad civil. La SC. Así es, las SCs. Las SCs, que es un contrato entre dos personas, donde ponen dinero, bienes y trabajo para lograr un objetivo. Esto es cuando varios freelancers se juntan y quieren prestar un servicio particular, ¿no? Por ejemplo, varios contadores se juntan, quieren hacer un despacho, y entonces van a cobrar un anticipo o
un anticipo de utilidades por el trabajo que hagan. Pero no lo van a hacer como persona física, sino que lo van a hacer como persona moral. Como una empresa. Así es, como una empresa. Por eso, pero tú puedes darte de alta como persona moral, o sea, como una empresa, aunque seas una persona. No es necesario, en México no existen las sociedades unipersonales. Es necesario que al menos existan 2 personas. Sí, pero puede ser tú, que eres Al el freelancero, el que va, 99.99%. el que va a trabajar, y tu mamá. Así es. Aunque tu mamá no tenga nada que ver. Así Pero es. con que tengas 2 personas, entonces ya puedes ser una persona moral, Así es. ¿no? El beneficio aquí, pues, es que se da otra imagen, ¿no? Y se pueden ir asociando más gente a esta sociedad y, pues, y a diferencia, por ejemplo, de la sociedad anónima, no se distribuyen los dividendos en base a las acciones, sino en base, aquí se va a hacer una distribución anticipada de utilidades en base al trabajo hecho por cada quien, ¿no? Ujú. Por ejemplo, los abogados son 5 socios, pues el que más y asociados, el que más haya traído trabajo y en la función del trabajo que haya realizado, pues se va a llevar la distribución de esas utilidades. Ok, perfecto. Esa es una forma de darte Esto es de como alta. sumarse, así es. Como persona moral. Así es, como persona moral, y puede ser ahí, te decía, como SC o incluso como SE, aunque lo natural sería una SC. También están las no lucrativas, las personas morales no lucrativas. Muchos financieros pueden ser no lucrativos, pueden ser un apoyo a actividades de educación, promoción a la cultura, etcétera. Muchos también se constituyen como una sociedad civil o una asociación civil. Pero la mayoría de los freelancers en México son personas físicas que no son una persona moral. Y bueno, dentro de este régimen está el capítulo 1 del título 4, que son los que se les va a retener como salarios. Y Espérate, ya me hice bolas. ¿A quién le conviene darse de alta como persona moral? pues le conviene a las personas que van a dar, que son varias y que quieren dar una misma cara, Ok. ¿no? Un mismo servicio. Nada más, Así es. un mismo servicio. Un mismo servicio. Diseñadores, O un servicio bajo una contadores, misma paraguas. Exactamente. Así es. ahora Si somos 4 amigas diseñadoras, en lugar de que cada quien esté dando su recibo, bueno, constituimos una sociedad civil y finalmente nos distribuimos el remanente distribuible, ¿no? Ahora, vamos a lo de sueldos y salarios, que ibas a decir, o algo así. Ah, sí. El capítulo 1 te dice sueldos y salarios. Tú puedes ser independiente y optar porque te retengan como salarios. Es decir, tú dices, yo no quiero hacer mis declaraciones cada mes y cumplir con todas las obligaciones fiscales que ahorita si quieres las numeramos o vemos algunas de ellas. Entonces, reténme como si fuera un empleado. Pero entonces te das de alta como persona física. Como persona física, así es. Y entonces vas a estar dado de alta en lo que se conoce capítulo 1, que es sueldos y salarios y asimilables a salarios. En ese capítulo, alguien puede llegar y decirte, por ejemplo, a ti, ¿sabes qué? Te voy a hacer tu página web, ¿no? Pero no te voy a dar recibo, porque yo no quiero dar recibos. Bueno, entonces, ¿cómo le vas a retener? Le vas a retener como si fuera un empleado por asimilables a salarios, con la misma tasa de impuestos sobre la renta. Está también el capítulo 2. El capítulo 2 tenemos 2 secciones. Actividad empresarial y honorarios, que es la primera sección, que es básicamente si yo tengo alguna actividad o si doy un servicio, ¿no? Por ejemplo, como Rebeca comentaba que estaba de alta, pues ella era, sin duda alguna, honorarios, ¿no? Sí, soy física con actividad empresarial. Ok, con actividad ¿Y eso empresarial. para quién es? Bueno, esta es también para los freelance, para todos los freelance. Aquí se pueden dar de alta a todos los freelance. No, sí, pero ¿a quién le sirve darse de alta así? ¿Quién va a trabajar solo y no en una sociedad? Pero bueno, en este régimen, pues hay que cumplir con todas las obligaciones fiscales también y hay que hacer el pago completo del impuesto sobre la renta. Entonces, en el primer caso, En grupo. darte de alta como persona física, Sí. con sueldos asimilables, dijiste. Así es. En ese caso yo opto porque me retengan así. Yo voy con el que O sea, ya no me das el IVA, ya no me das Exacto, el no me das ISR. IVA y no me das el ISR y yo ya no estoy obligado a presentar declaraciones mensuales ni puedo hacer deducibles. Tú declaras Ok, por pero mí. no puedes deducir. No puedes deducir. No puedes deducir. Si te das de alta como persona física, con, ¿qué dijiste? Actividad empresarial, Actividad empresarial. o profesional, que son los honorarios. Entonces, tú tienes que declarar, pero tú puedes deducir. Así es. Y si te paga una persona moral, o sea, una empresa, te va a retener 2/3 partes del IVA y 10% del impuesto sobre la renta. Pero tú estás obligado a hacer las demás, o el pago complementario de impuestos. Ahora está el régimen de incorporación fiscal, que vino a sustituir en 2014 a los repecos. Este régimen de incorporación fiscal, hay ciertos candados para los que pueden tributar en ellos, pero es buenísimo para los freelancers que
porque tiene un subsidio del 100% del impuesto sobre la renta para quienes tributen en él. Ahora, hay ciertos requisitos para estar en él. Es nuevo, es en O sea, 2014. no pagas nada de ISR. Nada de ISR, Ajá. e incluso puedes no pagar IVA si realizas únicamente actividades con público en general. Esto quiere decir con gente a la que no le expidas factura a su nombre. O sea, ¿cómo? Sí, alguien puede, por ejemplo, pedir un servicio de un fotógrafo, por ejemplo, pero no necesita factura a su nombre, porque igual lo contrató para algo que no lo va a ser deducible, como puede ser la primera comunión de su hija, ahorita que están hablando de estos temas. Entonces, pues no le va a pedir factura, pero bueno, él está obligado a cobrar el IVA. Pero bueno, no tendrá que entregarlo por el primer año, porque es un decreto presidencial. Este régimen te permite tener 100% de descuento en el pago de impuestos sobre la renta, 90% el segundo año, 80% el tercero, así durante 10 años, hasta tener el último año el 10% de descuento. Te permite tener 50% de deducciones, de descuento en el IMSS para los patrones, y te permite tener, y también te permite inscribirte como patrón al Seguro Social, porque tú como patrón no eres sujeto o no te puedes inscribir al Seguro Social, solamente puedes inscribir a tus empleados. Ahora, este régimen, RIF. régimen de incorporación fiscal. Régimen de incorporación fiscal. ¿Pero para quién aplica esto? Porque a mí me está sonando muy atractivo. Sí, bueno, este régimen aplica únicamente para aquellas personas que no sean socios de ninguna persona moral. Es es uno de los requisitos más no importantes. puedes tener una empresa. No puedes tener una empresa. Si eres socio, aunque sea si por ejemplo le pediste de favor, si alguien te pide de favor, que fueras justamente del accionista que hablábamos hace rato. Del 1% de una empresa, ya no calificas. entras en el RIF. Y tus ingresos están topados a 2 millones de pesos al año. Ok, no puedes ganar más de 2 millones de pesos al año. Así es, ingresos, ya no utilidad, sino ingresos, ¿no? Este régimen... ¿Con estas dos? ¿Perdón? ¿Con estas dos ya entras al Hay RIF? mucho más, hay mucho más requisitos que hay que revisar ya particularmente, y ahí es lo recomendable, pues asesorarse bien de si se califica o no. El freelancero puede entrar a un RIF. Otro requisito muy importante es, por ejemplo, que para los servicios que prestas no requiera cédula profesional. Entonces, por ejemplo, un doctor No puede requiere entrar al cédula RIF, profesional para dar una consulta, no podría entrar al RIF. Pero este régimen es muy bueno. Como venía la ley originalmente, no te permitía tener ingresos de otros capítulos. Es decir, tú no podías ser empleado y además tener ingresos por el RIF. Sin embargo, mediante resolución miscelánea, se permite tener ingresos por intereses y por sueldo, y además ingresos por el régimen de incorporación fiscal. Entonces, este régimen resulta muy bueno para aquellos que se están iniciando y pues tienen ingresos menores a 2 millones de pesos, ¿no? Sí, Incluso que arrancan. este régimen empezó en 2014. El 100% de descuento no es a partir de 2014 va corriendo, sino es a partir de la primera vez que te incorpores como RIF. Es decir, quien se incorporara en 2017, a partir de ahí empezaría con el 100% de descuento. Es decir, quienes se incorporaron en 2014, para este año, en teoría, tendrían ya que estar pagando el 90% del impuesto. A ver, ¿quién está en el RIF, cuentavientes? ¿Quién de ustedes son freelanceros que están en el RIF? Pero ojo, no pueden ganar más de 2 millones de pesos al año. Así es. No Y no pueden prestar ser dueños servicio de ninguna empresa. Así es. Y no pueden prestar servicios que necesiten cédula profesional. O tener operaciones con alguna empresa que sea parte relacionada. Esto es decir, o sea, no pueden estarle comprando y vendiendo a su mamá para por ahí sacar las utilidades, ¿no? Por decirte un ejemplo. Ahora, en el régimen de incorporación fiscal, particularmente para este año, dijimos, ya nada más tenían el 90%. Sin embargo, un decreto presidencial también volvió a otorgar el 100% de descuento del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, la verdad es que es un régimen excelente. Los ingresos no son bajos, porque estamos hablando, si nosotros dividimos 2 millones entre 12 meses, pues es un ingreso importante, cerca de 180,000 pesos. Y es un régimen, pues yo creo que muy atractivo, que es lo que se pretendió con este régimen, que la informalidad se fuera incorporando, pues a la economía formal, porque existe un problema muy grave en México en recaudación de impuestos. Ese es un tema medular, yo creo, y que para el 2016, pues el problema va a ser más grave por la caída del precio del petróleo. Y pues no hay coberturas para 2016, ¿no? Entonces, México es muy dependiente de los ingresos petroleros, y pues ahora que cayó el precio del barril, pues va a haber un problema fuerte para 2016 en los ingresos del Estado, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve que está la brecha más grande en México de la gente que no paga impuestos? En la economía informal. Mira, de acuerdo a datos de la OCDE, en México 99.8% de las empresas
son MIPYMES. Esto quiere decir micro, pequeñas y medianas empresas. Esto te cuenta desde un changarrito hasta una mediana empresa, ¿no? Ahora, esas empresas concentran el 72.3% de los empleos, es decir, son muy importantes. Pero únicamente se estima que 18% de los ingresos provienen de, pues justamente de este 99.8. Porque casi ninguna está dada de alta. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este régimen? Se está probando si funciona. Es un régimen que finalmente en otros países se ha utilizado algo similar, y pues se está intentando, es decir, inscríbete ahora, empieza a contribuir, pero no de entrada al 35%, ¿no? Vas a recibir un 90% de descuento el primer año, de tal manera que te puedas ir paulatinamente, pues pagando tus impuestos a tasas progresivas, ¿no? Dice aquí varios, dice, yo estoy en el RIF, este año me tocaba descuento del 90% de ISR y no sabía que otra vez será del 100%, qué alegría. Dice, mi papá es RIF y está desde el 2014, pero para 2015 le dijeron que también está en 100%, es correcto. Alguien más dice, yo tengo una panadería, estoy en el RIF, yo tengo una cafetería, estoy en el RIF, y acuérdense que los ingresos no pueden ser mayores a 2 millones al año. Así es. Regresando, ¿cuáles son las obligaciones fiscales que tienen todos ustedes que son freelanceros? Eso vamos a hablar con José Manuel, no se vayan. Qué horror los números, te lo juro, perdón, José Manuel, no entiendo quién estudia contabilidad. Cuentavientes, mi más sentido pésame, mi más grande admiración. Hoy estamos hablando de cómo declaras ante el SAT si eres freelancer con José Manuel Valderrain. Él es, pues, catedrático en materia fiscal del ITAM, de la UP, es socio director de Valderrain Sáenz y Asociados, es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. En fin, es un genio en los números. Y ahora yo tengo que resumir todo lo que dijiste en la primera media hora, José Manuel. A ver, ponme música cardíaca, voy a ver si lo puedo resumir como Dios manda. A ver. Me haces si lo digo mal. ¿Por dónde empezar? Espérate. Ok. Como freelancer te puedes dar de alta de 3 maneras diferentes. Una, tengo miedo. Como persona moral, a través de una sociedad civil. ¿Voy bien? Vas bien. Ok. 2, como persona física, a través de salarios asimilables. Si ¿Voy quieres, bien? ajá. En ese caso, la empresa te retiene los impuestos y tú no tienes que declarar. 3, como persona física con actividad empresarial, lo cual significa que tú vas a tener que hacer tus IO profesional, que tú vas a tener que declarar mensualmente tus impuestos, más sin embargo, vas a tener la oportunidad de deducir. ¿Resumí bien? Perfectamente. ¡Un aplauso! ¿Qué me faltó? O régimen de incorporación fiscal, que fue un decreto presidencial que se llevó a cabo en el año 2014, en donde todos aquellos que no sean dueños de ninguna empresa ni socios de ninguna persona moral, que ganen menos de 2 millones de pesos al año, pueden ser parte de este régimen, en el cual durante los primeros 2 años, ya es oficial, les van a hacer un 100% de descuento del ISR y cada año consecutivamente van a ir pagando 90%, 80%, 70%. Sí, ¿Lo así dije es, bien? sí, así Pido es. otro aplauso, por favor. Pero no saben lo que me acaba de costar hacerles este resumen. Sí le No entendiste. estuviéramos hablando de psicología porque el gallo sería otro. Bueno, entonces vamos con... ¿Cuáles son las obligaciones fiscales, José Manuel, que tiene un freelancero? Justamente va a depender en el régimen, Ajá. de estos que acabas de mencionar, en el régimen en el que esté tributando, ¿no? Por ejemplo, las asimilables a salarios, mucha gente sí opta por este régimen y dice, yo cobro conforme asimilables aunque no tenga deducciones, porque me olvido y no hago nada. Sí. Lo único que hago es recibo mi cheque y solamente voy a hacer mi declaración anual. Entonces, ese régimen en particular... Oye, es- pero es te muy están sencillo. quitando 15% de IVA, 30 y pico por ciento de ISR, estás perdiendo la oportunidad de deducir, me vale. Que me No lo quiero hagan estar a mí. pidiendo facturas, me cansa horrible, prefiero que me quiten un cacho de lo que me iban a pagar y ya que se hayan bolas ellos, ¿no? Así es, esa en es una resumen, opción. es una opción. Luego, la otra Y ahí opción... solo tienen que declarar anualmente. Sí, en la declaración anual. Van a sumar con sus otros ingresos. Por ejemplo, su sueldo o si venden una casa, etcétera, ¿no? Ok.
Segundo. El segundo, que es el segundo más sencillo, yo diría que es el del RIF, Ajá. ¿no? El de régimen de incorporación fiscal. Sí. En este régimen, todo lo pueden hacer a través de un portal que está en el SAT que se llama Mis Cuentas. Ahí tienen que presentar sus declaraciones de manera bimestral, es decir, cada 2 meses. No presentan declaración anual, sí solamente están en el RIF. Y, bueno, tienen la obligación también de expedir su CFDI, que son las facturas electrónicas, ¿no? Ya todo el mundo tiene que expedir desde el año pasado facturas electrónicas. Tienen esta obligación, ahí incluso únicamente tienen que registrar sus ingresos y sus gastos y se les hace un cálculo dentro de la misma página muy sencillo. Ahí se le pone cuánto descuento tienes, que puede ser 100, 80, 90, los que ya platicamos, y pues se realiza el pago. Ahora, nada más dime una cosa. Si estás en el RIF, porque lo han preguntado varias veces, ¿tú puedes hacer tus declaraciones bimestrales solo o necesitas un contador? Pues Di la neta. hay quien sí puede, esa es la verdad, hay freelanceros que sí pueden y hay quienes no. Yo conozco de los dos. ¿Pero por qué que sí pueden? ¿Quiénes son los que sí pueden? ¿Porque Pues que saben? tienen cierta noción de números, Ah, ok. ¿no? O sea, de poder todos podríamos. Sí, claro. Pero de saber, ahí es Sí. donde la marrana torce el rabo. Así es. O sea, sí podrías hacerlo, pero si no eres una trucha con los números, mejor consíguete un contador. Así es. ¿No? Mucha gente también se acerca al SAT, por ejemplo, este régimen que es muy sencillo, y pues ahí le ayudan, hay unas ventanillas que te ayudan a realizar gratis tu declaración, ¿no? O sea, te ayudan a los cálculos, etcétera, y te ayudan a presentar tu declaración, porque son cosas muy sencillas. Anteriormente casi que estas contabilidades se llevan una libretita, y ahora pues se tienen que llevar en esta página. Lo que resulta difícil ya es ver si calificas en su caso para el RIF, ¿no? Claro. Pero a ver, como contador, la neta sin sesgo. Sí. ¿Tú recomendarías que todos deberíamos de tener un contador? Yo recomendaría que sí. ¿Por qué? Pues porque es un especialista en el tema y que te va a ayudar incluso cuando salga alguien nuevo. Por ejemplo, este régimen de incorporación fiscal es nuevo. Si yo no tengo un contador, pues igual antes yo venía pagando en el de honorarios, ¿no? Pero entonces si tengo un contador, me dijo, oye, ya existe esto nuevo y ahora puedes no pagar el siguiente año, ¿no? Entonces, pues es como igual hay quien se puede automedicar, ¿no? Y puede decir, pues esto es muy sencillo y sí me automedico. Sí. Lo ideal, evidentemente, aunque te puedas automedicar algo sencillo, como una gripa, lo ideal es ir con un doctor siempre. Ok. Ahora, ¿qué otro régimen nos falta? ¿Tan? No, bueno, y en el régimen de actividad empresarial y profesional y las empresas, pues ahí ya sí las obligaciones son bastantes. Tienen que hacer su CFDI, tienen que hacer una declaración mensual de impuesto sobre la renta y de IVA, tienen que hacer la famosa DIOT mensual, en la cual tú tienes que desglosar a cada proveedor cuánto le pagaste de IVA, porque es el IVA que te vas a acreditar. Bueno, tienes que iniciar con las obligaciones de la contabilidad electrónica, enviar la contabilidad por internet, esto es nuevo. Y bueno, ya para este año hay freelanceros que van a estar obligados a enviarla, los que en su caso en 2013 hayan tenido ingresos superiores a 4 millones. Pero a partir del siguiente año, pues la obligación va a ser para todos y se tiene que enviar igual de manera mensual. Tienen que presentar la declaración anual, tienen que estar presentes de su buzón tributario. Y si tienen empleados, porque muchos freelanceros tienen empleados, pues también tienen que hacer la declaración informativa múltiple, que es una declaración anual donde pues se pone cuánto se le retuvo a cada empleado, hacer las facturas electrónicas de nómina, los CFDIs de nómina de cada los empleados, todas las obligaciones de seguridad social y los impuestos locales sobre nómina. Entonces, bueno, entre más va creciendo el negocio, y en ese caso, pues sí, evidentemente es necesario, y tus operaciones muchas, contratar un contador, ¿no? Que es un especialista en todos estos temas, y tú te puedes dedicar más a tu negocio. Porque igual si te clavas mucho, por ejemplo, tú, Marta, tú, Rebeca, hacer tu contabilidad, sí lo podrían sacar en algún momento, ¿no? No, de veras yo creo que no. De veras. Pero ponle que sí, Rebeca pero y yo específicamente no hay Sí, forma. no. Pero entonces no eres te- contadora, Claro. ¿no? Pero Sí, entonces no tendrían totalmente. tiempo para estar dedicándose a lo que ustedes son muy buenos, a lo que se somos muy dedican, ¿no? buenos, Y en lo que ganan dinero. Exactamente. Entonces mejor subcontratar a alguien, Claro. pues que se ponga a hacer lo que sabe, ¿no? Ese sería. Y bueno, la duda que queda es que te conviene ser empleado o ser freelance, y pues eso va a depender mucho. Por eso de tu necesitan un capacidad. contador que les asesore. Así es. No, y de tu capacidad para conseguir clientes, porque un freelancero pues se tiene que mover, él es su propia empresa, tiene que conseguir clientes, no tiene un sueldo fijo. Entonces, ser empleado tiene sus pros y tiene sus contras, igual ser freelancer tiene sus pros y también tiene sus contras. Cada quien debe analizar. Bueno, 5 consejos básicos para ser freelancer y no morir en el intento, en voz de José Manuel Valderraina. Adelante, José Manuel.
Bueno, primero hacer un contrato con quien va a ser tu, no tu patrón, sino tu prestador de servicios, ¿no? Esto te permitirá protegerte personalmente y ante el SAT. ¿Bajo qué régimen trabajarás? Ya vimos estos regímenes, entonces pues tienes que decidir bajo qué régimen vas a trabajar, dependiendo de tus características. Bueno, darte de alta en el SAT, ¿para qué? Para entrar en la economía informal y que de esta manera te puedan contratar empresas formales. Apoyarte de un especialista, que justamente pues es un contador, sobre todo si tus operaciones empiezan a crecer. Y bueno, ten cuidado de lo que generes antes de declarar, debes contar bien, ¿no? Cuáles son tus ingresos. Ahí está. Pregunta de una cuentaviente. Pregunta Angélica que si ella puede cambiar de ser persona física con actividad empresarial al RIF. Sí, sí puede cambiar. Existía esa duda, si se puede cambiar o no. Y justamente el SAT publicó en resolución miscelánea, sí se puede pasar, porque antes se tenía la duda si solamente podías cambiarte durante los primeros meses que estuvo vigente el RIF, que fue en 2014. Entonces ya se podía cambiar a partir del siguiente año. Bueno, José Manuel Valderrain al servicio de la comunidad. Ahí les va el Twitter. Por todo lo que le quieran preguntar, atosíguenlo con preguntas. Él está al servicio de la comunidad. Es @JMV Valderrain. Ay, yo sí dije Valderrain. Todo el programa he dicho Valderrain. Sí. Es Valderrain. Valderrain con E. Valderrain con doble R. JM Valderrain en Twitter. O los pueden encontrar en vchicasa.mx, que es Valderrain Science y Asociados, el despacho. O 29780007. Para cualquier duda, pregunta que tengan a nuestro queridísimo consejero contable fiscal. Muchas gracias, Marta. Qué horror, pasivos, activos, columna. Flojera. Mándalo a qué, mándalo a dónde te las grandes ciudades y que tienen muchas ventajas, que son estos depas que tienen todo en el mismo edificio. O sea, que abajo tienes desde los jardines, el parque, espacios para caminar, alberca, gimnasio,